Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gabriel los saluda, siervo y esclavo de Jesucristo por amor. Hoy quiero hablarles acerca de la libertad, del poder de las tinieblas. La libertad que Jesucristo nos regaló, nos otorgó, nos dio. En el momento que vos y yo, que nosotros creímos en Jesús, lo hemos reconocido como hijo, que murió en la cruz, derramó su sangre, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. A partir de ese momento que lo recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, Cristo te liberó, me liberó, nos liberó del poder de las tinieblas. Y quiero que abras tu Biblia conmigo, quiero que abras tu Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1, verso 13. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice Dios en su palabra, el cual nos ha librado del dominio, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Por qué sentir que la oscuridad nos está oprimiendo, que la oscuridad nos puede dominar, que el reino de las tinieblas puede hacer algo en nuestra contra? ¿Por qué pensar que el diablo y sus demonios tienen algún poder sobre tu vida si en el momento que vos y yo aceptamos a Jesús, Cristo nos liberó del poder, del dominio de las tinieblas? ¿Saben que hay una película donde un hombre es apresado por un ejército enemigo? Este hombre es puesto dentro de una jaula y es encadenado. De repente aparece un amigo de este hombre que fue apresado con las tinieblas y tenía en su mano una lámpara que irradiaba, que reflejaba mucha luz. Antes de liberar a su amigo, se aparece de este ejército un ser oscuro, maligno, el capitán de estos ejércitos oscuros. Pero cuando el amigo de este que estaba preso, encadenado y encarcelado dentro de una cárcel, aparece en escena, saca de su interior una luz que irradia todo ese lugar y echa fuera a las tinieblas. Era tan fuerte la luz que las tinieblas, la oscuridad, desapareció de esa montaña donde este hombre estaba apresado y encadenado. El amigo que irradiaba luz libera a su amigo de esa cárcel y rompe esas cadenas, habiéndolo libertado del poder de esa oscuridad, de ese ejército oscuro que lo tenía encadenado y apresado. Y así como este amigo que vino con esa luz y libertó a su otro amigo de las cadenas y de esa cárcel oscura, así Jesucristo nos libertó del poder, de la autoridad y del dominio de Satanás. ¿Por qué todavía hay hermanos y hermanas que se congregan, se siguen manifestando, siguen tirando patadas ninja para todos lados, piñas como Rocky Marciano, queriendo morder como una piraña? ¿Por qué?
si ya Cristo los libertó? Una vez que han orado por vos, por mí, que hemos aceptado a Jesús, que nos han hecho aún liberación, lo importante es mantener esa liberación. Cristo ya nos libertó del poder de las tinieblas. Hay hermanos y hermanas que dicen, escucho voces que me hablan que me quite la vida. Escucho voces que me dicen que me vaya de mi casa, que me divorcie, que me separe. Escucho voces que me dicen que no valgo nada. Escucho voces en mi casa. Eso es verdad. Esas voces son reales. Nosotros podemos entenderte. Pero quiero decirte una cosa. Hoy Jesucristo te está abriendo los ojos de tu entendimiento, de tu comprensión, para que entiendas y comprendas que vos ya fuiste libre del poder de la oscuridad, ya fuiste libre de las cadenas que te ataban, ya fuiste libre de esa cárcel de oscuridad. Cristo en la cruz te liberó de este poder, de este dominio satánico. En 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, firma un decreto, una ley, donde abolía, anulaba, dejaba sin efecto la esclavitud. Los estadounidenses hasta antes del 1865, esclavizaban a los hombres negros, mujeres, hombres, niños, morenos, morenas, los esclavizaban. El presidente firmó este decreto, lo hizo ley, donde se prohibía esclavizar a gente de tez oscura. Hubo un estado, una provincia que se rehusó, Texas. Ellos no querían que los esclavos, que los negros sean libres. Pero saben que en el ejército de Lincoln se sumaron a sus tropas soldados de tez oscura y pelearon por su libertad. ¿Por qué? Porque ya el presidente los había hecho libres de la esclavitud. Ellos no se sentían más como esclavos, se sentían como personas que habían sido liberadas de la esclavitud. Pero otros esclavos, otros hombres y mujeres de tez morena, aunque el presidente había decretado y ordenado por ley que se prohibía para siempre la esclavitud, seguían pensando, actuando y viviendo como esclavos. Había una ley que los había liberado, pero en su mente y en sus actitudes ellos seguían viviendo como esclavos. ¿Por qué escuchas esas voces? Vuelvo a repetirte que hablan de quitarse la vida, de que no servís para nada, de que dejes tu casa, tu hogar, que hagas maldades, que hagas cosas indebidas. Porque el poder de las tinieblas te quiere hacer creer que todavía le perteneces. Cuando vuelvas a escuchar esas voces, cuando vuelvan a venir esos pensamientos, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar la Biblia, la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, tu arma de ataque, y vas a declararle la palabra a estos espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:1 dice el Espíritu claramente que en los últimos tiempos, que son estos, muchos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Esos espíritus que vienen con esas voces, con esos tormentos a tu vida, son espíritus engañadores
que te quieren hacer creer que pueden dominarte, sujetarte, encadenarte o encarcelarte, cuando ya tu amigo, el de la luz, Jesucristo, te liberó del poder de las tinieblas una vez y para siempre. Cuando vos creíste en Cristo, la ley del diablo y sus demonios que te habían atado, ligado, encadenado y encarcelado, esa ley fue rota y el diablo tuvo que dejarte libre. Tuvo que abrir esa cárcel en la cual te había metido preso en pecado, en delito, en errores, en maldades. Te tuvo que dejar libre. Tuvo que quitarte las cadenas porque Cristo decretó una ley. Él te liberó del poder de las tinieblas. Vos sos libre de ese poder. Cuando escuchaste esas voces, obvio que las escuchaste porque son voces de espíritus engañadores. ¿Espíritus qué? Engañadores. Satanás es conocido como el padre de las mentiras. Cuando vienen esas tentaciones, esos pensamientos recurrentes de hacer lo malo, de fallarle a Dios, esas voces son de estos espíritus engañadores. Ahora vos me decís, pero ¿cómo voy a liberarme de esto? Si yo creí en Jesús, voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué a veces hay manifestaciones demoníacas? Porque todavía no creíste la verdad, no estás viviendo la verdad de la palabra. La verdad te hace libre, verdaderamente libre. Conocerás la verdad. Hoy estás conociendo la verdad de la palabra, Cristo, y Cristo te hace verdaderamente libre, el amigo de la luz de esas cadenas y de esa cárcel en la cual el diablo te había querido volver a meter otra vez. Esas cadenas que están sin candado. Lo único que tenés que hacer es citar la palabra a esas voces de estos espíritus engañadores y recordarle que Cristo te liberó de su poder, que aunque el enemigo venga por un camino, por 7 va a tener que huir de tu casa, de tu vida, de tu mente, de tus oídos. En el nombre poderoso de Jesús, ya fuiste libre de la esclavitud del diablo y de sus demonios. En tercer lugar, ¿cómo sos libre? ¿Cómo mantenés tu libertad, mejor dicho, de estos poderes, de las mentiras, de las tinieblas? Peleando, batallando. ¿Te acordás Jesús en Mateo 4 del 9 al 12 y en Lucas 4? Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Peleó contra el diablo. El diablo vino y le habló al oído. En esa batalla Jesús no se peleó las piñas con el diablo, sino que él peleó con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así se defendió de los ataques del diablo y contraatacó Jesús. La última tentación del diablo fue la siguiente. Le dijo esto, según Lucas 4. Lo llevó a lo alto del monte donde estaba el templo y le dijo, mira, tírate de esta montaña, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra y en sus manos te sostengan. ¿Ves? Queriéndolo, lo incitó a que se suicide, a que se tire de esa montaña alta. Pero Jesús le respondió y le dijo, diablo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Vete de mí, Satanás. Y dice que el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Entonces, ¿cómo mantenemos la libertad? Recordándole al diablo lo que Cristo hizo por nosotros. Diablo, no soy más esclavo de tu oscuridad, de tus engaños, de tus mentiras. Esas voces que me hablaban, que me incitaban a querer quitar la vida, fuera en el nombre de Jesús. Porque escrito está, fui libre del poder de las tinieblas, esos pensamientos sucios, inmundos, fuera de mi mente. Porque escrito está, ya fui libre de su poder, de este poder de las tinieblas. Cristo me liberó con su poder.
Cristo me liberó del dominio de las tinieblas. Así que apártate de mí, Satanás, y todos tus demonios. ¿Y saben qué va a pasar? Como esto fue un decreto por Dios, es un decreto, una ley establecida en la palabra, es una verdad. El diablo sabe que él tiene que dejar de molestarte y de oprimirte. Y no le va a quedar otra que desalojar tu casa, tus oídos y tu mente. En el nombre de Jesús. Primer punto, debes creer que ya fuiste libre. Creer. Recordad los morenos esclavos. Algunos seguían teniendo actitudes. Hablaban todavía como esclavos. Hoy Jesús te está enseñando que para mantener tu libertad tenés que hablar como un hombre y una mujer espiritualmente libres del poder de las tinieblas. 2. Creer con todo tu corazón lo que está escrito en la palabra. Si Cristo dice que vos fuiste libre del poder de las tinieblas, es porque ya fuiste libre. Pero escucho voces, me vienen estos pensamientos recurrentes. Escucho ruidos. Bueno, tenés que decirle al diablo en la cara: diablo, a mí no me tocas más, a mí no me perturbas más, fuera de mi casa, ni a mis familiares, ni a mis seres queridos. Fuera, vete, porque ya fui libre de tu poder de las tinieblas y en mi casa habita la luz de Cristo. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo? De escuchar esta proclamación que salga de tu boca, la palabra de Dios que salga de tus labios, va a tener que desalojar e irse de tu casa, de tu vida, de tu mente, de tus oídos, de tus alrededores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tercer punto, y termino con esto. Muchas veces contamos la moraleja del elefante que de chiquitito lo habían atado a una estaca. Entonces él hacía 2 pasos y la cadena le tiraba y le rozaba su tobillo, le dolía y volvía a la estaca. Pero un día se decreta la ley donde dice que no puede haber más animales en el circo. Entonces vienen los ecologistas, se llevan al elefante a la selva. Y estos ecologistas empiezan a observar el comportamiento del elefante. El elefante hacía 2 pasos, gigante el elefante que podía arrasar con lo que sea. Y volvía al lugar donde lo habían dejado. ¿Por qué se comportaba de esta manera? Si ya había sido libre, porque en su mente él creía que seguía estando atado. Porque hay gente que todavía se manifiesta, porque todavía sigue creyendo la mentira de que siguen atados y atadas al reino de la oscuridad. Cuando vos recibiste a Jesús, vos fuiste libre del poder de las tinieblas, fuiste libre de esas voces de los espíritus engañadores, fuiste libre de la opresión satánica, fuiste libre de esos ruidos que andan merodeando, molestando tu hogar. Lo que tenés que hacer es creer en el nombre de Jesús, porque la cadena ya fue rota, la cárcel ya Jesús te la abrió. Empezá a vivir como un hombre y una mujer libre en Cristo, y nunca más habrá manifestaciones diabólicas, demoníacas. Ahora sí, el diablo se va a ir por un tiempo y va a querer volver con esas voces, esos pensamientos, esos ruidos. Pero cuando vuelvan, ¿qué tenés que hacer? Levantarte y decirle: yo ya fui rescatado de tu poder, fui libre de tu dominio, Cristo me libertó de tu poder de las tinieblas, vete, Satanás. ¿Y sabe qué va a hacer? Otra vez se va a ir por un tiempo, va a deshabitar y va a desalojar tu casa, tu mente, tus oídos y todo tu alrededor. A partir de hoy no seas como el elefante que seguía pensando que estaba atado. Cristo te liberó del poder de las tinieblas y el Padre te trasladó de un reino, te llevó del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo Jesús. Viví como un hombre y una mujer libre en Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué sentirte oprimido, oprimida cuando Cristo ya te libertó? Dios te bendiga, te cuide, te guarde y recordá, fuiste libre del dominio, las cadenas y la cárcel de oscuridad y ahora estás en el reino de la luz. Amén.